Y hoy día vamos a ver desde el versículo 14 en adelante. Y desde 14 en adelante nos vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, ¿verdad? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y aquí se refiere, ¿verdad?, a Joel, a Zacarías, ¿verdad?, las profecías cuando dice: y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, y vuestros jóvenes, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande, manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Aquí nos damos cuenta que Pedro se levanta en medio de toda esta multitud y tiene que haber pegado un sermón más o menos fuerte, tipo pentecostal, así fuerte, pero sin micrófono. Ahí tuvo que gritar porque no había micrófono. Yo no entiendo por qué hoy día gritan con micrófono en la mano. Es extraño, ¿verdad? Mejor Jesús no, nunca lo hizo. Porque si dice que se convirtieron 3.500, tendría que haber habido 3.000. Por lo menos 5.000. Había mucha gente. O sea, porque esos fueron los que se convirtieron. Así porque es. No dice que convirtieron todos, ¿right? Sino que dice que se convirtieron como 3.500. Como 3.000, ya. O 3.000, ¿right? Entonces, de 3.000, supuestamente había un grupo más o menos... Era bastante gente la que allí había. 6.000 personas a lo mejor, o quién sabe. Y entonces, mire, la consecuencia del Espíritu Santo se derramó sobre ellos y empezaron a hablar entre medio de toda la gente, y de pronto Pedro, así como tomando cierto liderazgo, y no es el Papa, recuerden, es simplemente que se le entregó las llaves, y vamos a hablar de eso en cierta oportunidad con respecto a eso, y Pedro se levantó y comenzó a hablar, ¿verdad?, el Evangelio. Y Pedro era un hombre que no tenía mucha palabra, era un hombre que era pescador, no era un hombre preparado. Era uno de los más rudos. Era rudo, era difícil de carácter, o sea, él era, ¿verdad?, era muy sentimental. Jesús, yo, ¿verdad?, te voy a seguir siempre, ¿verdad? Y después lo negó 3 veces, o lo negó, ¿verdad?, ya en 3 ocasiones. Jesús tuvo que hablar después que resucitó, hablar con él, preguntarle: Pedro me ama, en cierta forma para restaurarlo. Pero aún así Pedro o cualquiera de los discípulos que estaban con Jesús, ninguno de ellos estaba preparado así como para hacer un trabajo como el que estamos viendo que Pedro está haciendo en este instante. Pedro se levanta, pero se levanta con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que usa nuestras vidas para hacer el trabajo. O sea, Jesús se fue, Jesús no está, pero envió el Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas que debemos nosotros los cristianos atesorar en nuestras vidas de una forma muy especial, porque no estamos solos, ¿verdad? Ese día, cuando se derramó el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu no es solamente para que se hable en lengua y se salte, se tirite y andemos con el panderito todo el día en una reunión o pegando tiritones. El Espíritu Santo viene a la iglesia a darnos la fuerza, a darnos la energía para poder hacer el trabajo que el Señor Jesús nos encomendó, ¿verdad? El Espíritu Santo no vino, repito otra vez, para que los servicios estemos tiritando con el panderito, o gritando, desmañándonos, o gritando a la gente, o soplando sobre ellos, ¿me entienden? Yo quiero ser bien directo en este sentido, porque el Espíritu Santo se ha disminuido de tal manera que parece que fuera una dosis de algo que sucede en la iglesia, en un servicio, ¿verdad? Y yo lo digo porque mucha gente viene a nuestras iglesias y porque ve que aquí nosotros no gritamos, ni soplamos sobre la gente, ni le andamos declarando cosas, la gente se va porque dice que el Espíritu Santo de Dios no está aquí con nosotros, porque piensan que el Espíritu Santo es un antídoto, o es algo que tiene que suceder en algún momento. Hermano, aquí estamos viendo
cuando el Espíritu Santo se derrama sobre estos apóstoles en aquel lugar, ¿verdad? No solamente los apóstoles, se derramó sobre todos los que estaban en el aposento alto, estaban llenos de denuedo, con fuerza, energía. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a hacer el trabajo de Dios, para evangelizar, para llevar la palabra, para, ¿verdad? Así como se levantó Pedro. Y Pedro, cuando se levantó, lo primero que hizo fue hablar de la palabra. Lo primero, oísteis, ¿verdad? Lo que fue dicho por el profeta Joel, y se hace referencia al Antiguo Testamento, hace referencia a algo que los antiguos estudiaron y quisieron indagar en qué momento iba a ser eso. Imagínate que Joel habló esto y escribió esto en una época en que no existía, donde no profetizaban los jóvenes, donde los viejos no veían visiones, pero había una promesa de que eso iba a suceder en el momento en que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió en ese día. Pero sigamos leyendo, porque dice entonces Pedro, le dice, después de hablar, de usar estos versículos para predicar, usar estos versículos, dice, varones israelitas, y ahora empieza a explicar, ¿verdad? Y varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y aquí está usando otra vez las Escrituras, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí Pedro otra vez está usando, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, de Salmos, está usando, ¿verdad?, estas palabras para confirmar de que aquel que habían matado hace 40 días atrás o 50 días atrás era justamente el Hijo de Dios. Y sigue diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Se supone que el aposento está ahí mismo, ¿verdad? El sepulcro está ahí en el aposento alto. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está el mensaje de Padre. Ahí está, ese es el mensaje. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje hablando de Cristo. Yo no veo en ninguna parte aquí del amor, yo no veo que el amor de Dios, no, aquí habla de, ustedes están en pecado, ustedes mandaron a matar a Jesús, ustedes son culpables de la muerte, ¿se dan cuenta o no? Y ese es el mensaje evangelístico que por el Espíritu Santo, y yo me imagino que Pedro se había sentido pero lleno de la fuerza y del poder cuando se puso a hablar de estas palabras. Y yo pienso que más de un tiritoncito debe haber sentido en su vida alguna experiencia especial de que no eran palabras prácticamente de él, sino que el Espíritu lo estaba guiando a hablar todo esto, pero con conciencia, ¿verdad? Y no con gloria a Dios, aleluya, amén, y que yo, ¿verdad? Yo declaro, y que nada de esas cosas. Un mensaje simple. Y ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es simple, pero sí Pedro está diciendo algo que es real. Le está diciendo, ustedes mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque los está haciendo sentir culpables. Hermano, y eso es una de las cosas que nosotros
en el Evangelio debemos de hacer frecuentemente. Nuestro mensaje, nuestra palabra, el mensaje de Dios debe siempre hacernos sentir de que somos culpables. Porque si no nos sentimos culpables, nunca vamos a necesitar un arrepentimiento. Nunca va a haber perdón. Claro, cuando simplemente se habla de amor. Hermano, yo soy homosexual. No te preocupes, el amor de Dios. No, arrepiéntete de tu pecado. Es un pecado, arrepiéntete. Yo soy ladrón. Bueno, arrepiéntete, ¿verdad? No podemos decir, no, es que el amor de Dios. Y a veces nosotros en la época de hoy día, cuando yo veo estos mensajes de Pedro, ¿verdad? Y nosotros veo los mensajes nuestros, muchas veces nuestros mensajes son como estamos así como arrogando a la gente que venga, rogando a la gente que se convierta, rogándoles que, ¿verdad? Que el amor de Dios, que, ¿verdad? Y es verdad, el amor de Dios es tan grande, por todo lo que pasó fue por amor. Dios lo hizo por amor. Pero aquí Pedro en ninguna parte lo dice. No. Aquí Pedro no dice que Jesús era hijo de Dios y que vino y murió y que por amor. No. Le está diciendo, bandidos, ustedes mataron a Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo la palabra. Con eso empieza en el 23, ¿right? Así comienza. Yeah. ¿Verdad? Dice... En el 23. Ya. A este entregado, dice... Por determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, y aprendiste y mataste. Con las manos de inicuos crucificándole. Y hermano, y esto, una cosa increíble, eso había pasado 50 días atrás. Mucha de esa gente que estaba ahí, no todos venían de afuera, ¿verdad? No todos venían de afuera, pero mucha de la gente que estaba ahí sabía la historia. Ellos vieron cuando se oscureció a mediodía el cielo, cuando Cristo expiró ahí en la cruz. Ellos muchos de ellos fueron testigos, hermano amado, de cómo castigaron a Jesús, cómo lo soltaron a Barrabás por él. Claro, ellos mismos decían Barrabás. Votaron por Barrabás para que lo soltaran y crucificaran a Jesús ellos mismos. Yo estoy seguro que cuando Pedro hablaba, ellos tenían que haberse recordado, de hecho, hoy en realidad yo fui. Hermano, y una cosa importante es que debemos de saber que nosotros somos culpables y se nos olvida. Somos culpables, sí, Jesús pagó el precio por nuestro pecado, pero somos culpables. Y como somos culpables tenemos que llegar a un arrepentimiento, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver enseguida, en la última parte del mensaje, ¿verdad? De Pedro. Pero lo que Pedro está hablando, está diciendo, miren, hace 50 días, muchachos, hace 50 días, ustedes mataron a Jesús. Votaron para que lo mataran. Ustedes hace 50 días vieron cómo a Jesús lo azotaron y lo hicieron cargar su propia cruz por la vía dolorosa y lo clavaron en medio de dos ladrones, ¿verdad? Era algo fresco, es algo... Yeah. Es como que tratáramos a acordar de la Navidad nosotros, hace poquitos días atrás, 50 días justamente, ¿verdad? O el Año Nuevo, ¿qué hicimos el Año Nuevo? Hace poquito, hacía 50 días que esto había pasado. Y entonces Pedro lo hace sentir, en su mensaje, hace sentir la culpabilidad del hombre. La culpabilidad. Y eso es algo que, amados hermanos, debemos nosotros, predicadores, pastores, siempre recordarnos de que debemos decir las cosas como son, ¿verdad? Debemos decir, y una de las cosas que debemos de decir es que somos culpables de la muerte de Jesús. Aparte de ser culpables de haber cometido el pecado original y llevar esa culpa sobre nuestras vidas, somos culpables también de haber llevado a Cristo a la cruz. Pero ¿por qué fue? ¿Por qué Cristo lo hizo? ¿Verdad? Y vamos a seguir leyendo en el versículo 37. Entonces, aquí viene la reacción de la gente. No fue un mensaje de una hora, hermano, otra cosa que quiero hablar, ni de 1 hora y media. Hay predicadores que predican 2 horas, 3 horas y le dan vuelta a lo mismo, la gente se cansa y la gente no se va simplemente, ¿verdad? A no ser que hay reuniones que se demoran 1 hora y media, 2 horas, pero también viene el show después donde gritan, saltan. Ahora estaba viendo recién hace un poco una profeta, no sé cuantito, y que en un video donde un show que dura como 2, 3 horas y a la gente le encanta tirarse al suelo, caer, llorar, y que, en fin, perdóneme que sea tan así, pero para mí el Evangelio es algo
es algo que tiene que ver más con una emoción, tiene que ver con una vida, una forma de vida de todos los días, de cómo realmente yo soy con Dios. Bueno, la cosa es que le preguntaron entonces a Pedro. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, nosotros. Yeah. ¿Para cuántos? El Señor nuestro Dios llamare. O sea, una respuesta de la gente. Así bien, careparlo, bien. Mire, hermano, ¿right? Y voy a decir algo. Arrepentido. Voy a decir algo. Y no fue Pedro. No fue Pedro. Fue el Espíritu Santo de Dios que hizo que sintieran esa cosa en el corazón. Yeah. Y una de las cosas que tenemos que entender, porque a veces nos creemos demasiado buenos predicadores o nos creemos demasiado buenos maestros, hay gente que anda por ahí dándoselas como que verdad, es el Espíritu Santo el que llega al corazón. Yeah. Pueden haber gente que hace un show, gritos, saltos y todo, pero si el Espíritu Santo no está, nadie se convierte. Y la gente anda detrás de estos shows y estas cosas porque cuando el Espíritu de Dios está, esto es lo que sucede. Amén. La gente dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Se sientan acorralados. Nos sentimos como muchas veces yo digo, la salvación, hermano, es una cosa personal. Podemos decir, Cristo murió por toda la humanidad, sí, gloria a Dios, murió por todos, pero cuando de pronto eso se transforma en, ¿murió por mí? ¿Yo soy el culpable? La cosa cambia. Así es. Es así, es personal. Y eso personal solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios nos dice? No sé si lo pueden encontrar en Juan, donde dice que el Espíritu Santo va a ser el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que venga. Es el Espíritu Santo, hermano amado, escucha, el que transforma la palabra. La palabra de Pedro, Pedro está hablando algo que sucedió y le está diciendo, cabezones, ustedes mataron a Jesús, y el Espíritu Santo es el que entra en la vida de las personas, mira los corazones y los hace sentir. No son las palabras hermosas del predicador, ¿no? No son las palabras, porque la gente anda detrás de los predicadores, me gusta ese predicador porque predica bonito. No es el predicador. Es el Espíritu Santo, porque hay gente que yo he escuchado, hombres que hablan muy bien la palabra, pero no pasa nada. Uh-huh. No hay arrepentimiento, porque el Espíritu Santo no está ahí, porque solamente intelectualidad, conocimiento, y eso no es importante. Pedro no era un intelectual. Pedro era un pescador. Pedro era un hombre que no tenía muchas palabras. ¿Verdad? No era un estudiado, no estuvo a los pies de Gamaliel como Pablo, ¿verdad? No estuvo, fue un hombre pescador, rudo, un hombre difícil de carácter, pero sin embargo, este mensaje que él habla fue guiado por el Espíritu Santo de Dios y un mensaje simple, un mensaje donde les dice, cabezones, ustedes mataron a Jesús. Arrepientan. Y ellos dijeron, ¿y qué hacemos? Entonces, varón, ¿qué hacemos? Y él les dijo, arrepentíos y bautícense. Para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Interesante. Hermano, esto es dinamita, ¿me? Esto es dinamita, ¿verdad? Esto es dinamita. Es dinamita en el sentido de que... Pues si alguien lo logra entender de la forma como es, definitivamente es dinamita, pero mucha gente no lo ha entendido de la forma como se tiene que entender. Esa es la realidad. O sea, y lo que hemos dicho y hemos repetido 1000 veces, tiene que haber un arrepentimiento. Porque cualquier persona puede pasar al frente. Yo he visto, yo le pido a la gente, por ejemplo, a veces cuando se está predicando, me dicen, pastor, quiere que nosotros vamos y le pidamos a la gente que pasen al frente, y a veces la gente se siente comprometida, ¿verdad? Escucha la palabra y le dice, hermanito, usted no quisiera pasar al frente. No. Y los hermanos los llevan al frente y ahí hacen un show, oran, qué sé yo, y no pasó nada con esa persona porque no había arrepentimiento. Yeah. Tiene que haber arrepentimiento. Es interesante cuando vos sentís esa convulsión en tu corazón y pasas al frente y recibes, porque cuando recibes a Dios, cuando pasa ese arrepentimiento, es algo que nadie te dice a ti, es algo de que el Espíritu Santo es el que te va a guiar a eso, porque es una decisión
Yo me acuerdo cuando yo me convertí, nunca se me olvida. No estábamos en la iglesia. Tú no estabas predicando. Yo llegué a un ensayo con ustedes. Así fue. Y allí nadie estaba predicando, nadie evangelizó ni nada, sino que en ese momento yo sentí el deseo de entregarle mi vida a Dios y les dije a ustedes, Carlos y Ismael, les dije, oren por mí que yo voy a recibir al Señor ahorita. No había predicado nadie. Así no es. había predicado nadie. Pero ya había escuchado la palabra, ya había escuchado que el Espíritu Santo de Dios estaba dando vuelta ahí. Eso es verdad. Lo importante es saber que es el Espíritu Santo de Dios el que hace ese trabajo. Y tiene que haber un arrepentimiento, hermano. Que tiene que haber arrepentimiento significa un cambio completamente de actitud. O sea, yo iba para allá y no doy la vuelta, voy para acá. Eso es arrepentirse, un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento viene de, no sé, yo siempre lo he expresado de esta manera, es como, oh, no puede ser, yo fui culpable, yo lo maté. Yo lo crucifiqué. Yo pequé en el huerto del Edén. Yo cuando nos vemos a nosotros culpables, nos sentimos arrepentidos, pero cuando alguien no siente esa necesidad de arrepentimiento, no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Así es. ¿Verdad? Tiene que haber. Por lo tanto, Pedro aquí teológicamente nos enseña que sin arrepentimiento no hay nada. Así que yo estoy seguro que hay millones de cristianos en el mundo hoy día que sirven a Dios, hacen cosas para Dios, pero no pasaron por el arrepentimiento. Así es. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que un día Jesús va a venir y va a decir, y ellos van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús le va a decir, no te conozco. No los conozco. No es que hayan perdido la salvación, porque muchas teologías, iglesias famosas, hablan de que la gente, de que se pierde la salvación. No se pierde. Ellos nunca recibieron salvación. Y están metidos en las iglesias. Así es. Y predican y enseñan y cantan y hacen cosas dentro de las iglesias, pero nunca pasaron por el arrepentimiento. Así es. Por eso es que Pedro, cuando llega este mensaje, ¿verdad?, y preguntan qué es lo que tiene que hacer, él nomás nos dice, tienes que abrir tu corazón y recibir a Jesús, porque generalmente es lo que hacemos, pero olvidamos una parte, la más importante. Arrepentido. Claro. ¿Te arrepientes de tus pecados, hermano? Y la gente va a quedar pensando, ¿de cuál es pecado? Entonces, ¿verdad? Salta para el lado si vas en Chile. Pasa el otro, que venga el otro. ¿Verdad? Tiene que haber un arrepentimiento. Así es. Y entonces, y Jesús dice, y otra cosa interesante, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué lo menciono? Porque de aquí salieron los solo Jesús. Los solo Jesús, los unitarios. Los unitarios salieron de aquí. Aquí en Canadá por lo menos han ofrecido. Yo cuando recién me convertí, estoy hablando de 30 años atrás, me recuerdo que me regalaron una hojita y me decía que me regalaban un auto si yo le comprobaba por la Biblia de que había que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mencionaban este versículo, y lo anotan y lo tienen por todas partes. Donde tú miras este versículo puesto en algún auto por ahí, y significa que son solo Jesús. Son los mismos que prohíben los cuadros en las murallas, prohíben todo, ¿verdad? Las mangas largas no pueden mostrar parte del cuerpo. O sea, es una cosa increíble. Ellos son los unitarios, el tabernáculo de la verdad se llaman en muchas partes. Y donde uno de los mayores pastor, el mayor, el jefe más grande está en México, ¿verdad? Y tiene concubinas y está acusado de abuso sexual y lo tienen preso, ¿verdad? Porque ha abusado, o sea, él tiene concubinas, ¿verdad? Pero predican esto. Bueno, anyway, dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 28, 18 y 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso dice Mateo 28, 18 y 19. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Quién habló ahí? Jesús. Jesús. Sí. Jesús. ¿Y quién está hablando aquí? Pedro. ¿Y qué está diciendo Pedro? Que hay que bautizarse como Jesús enseñó que había que bautizarse.
claro. Esa es la interpretación de este versículo. Pero mucha gente dice, no, es que a mí me bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos bautizan a la gente nueva, pero lo bautizan en el nombre de Jesús. Interesante. Y debemos de saber estas doctrinas, porque son, ¿verdad? Mucha gente nueva, recién convertida, le encanta a los nuevos convertidos empezar a meter este veneno y estas cosas a la gente para que tu pastor no te enseñó, tu iglesia no te enseña que es en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo, en fin, enseña estas cosas. Pero bueno, Pedro aquí, sí, ¿usted se quiere bautizar en el nombre de Jesús? Para su cargo. ¿Cómo bautizaba Juan? ¿Cómo bautizaba Juan? ¿Cómo bautizó a Jesús cuando vino a lavar los pies? Buena pregunta, ¿verdad? Los judíos bautizaban, pero no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizaban para ser los discípulos de ellos, ¿verdad? Es diferente al bautismo. Siempre han habido bautismo, y todas las religiones en cierta manera tienen bautismo, ¿verdad? Pero el bautismo que Jesús enseñó aquí, ¿verdad? Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viendo ahora mismo. Por ejemplo, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice, y con muchas, el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te das cuenta? Interesante entender, aquí no hay lapso de tiempo, ¿o no? Yo creo que No, una cosa trae la otra. Allí fue, se recibieron y se bautizaron. Así es, porque hay iglesias, perdóname mi hermanita que te pregunte, usted estuvo con los testigos de Jehová, a ellos lo hacen pasar un largo tiempo antes de bautizarlo, ¿verdad? Sí. Tienen que pasar por enseñanzas, estudios, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y usted la alcanzaron a bautizar ahí o no? Sí. Usted es bautizada y la vamos a tener que bautizar. La vamos a tener que sacar de regreso. Pero le pregunto porque es interesante saber de primera fuente, ¿verdad? Cómo ellos hacen. Pero ellos, los testigos de Jehová, pueden pasar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes que bauticen a una persona? Bueno, cuando a mí me bautizaron, yo tenía 14 años. Usted tenía 14 años cuando la bautizaron, pero Sí, usted pasó un Honduras. proceso Sí, largo, más o menos. más o menos largo. Ya tenía 14 años. ¿Verdad? Bueno, esa es la cosa de los bautismos. Aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos amados, de que la gente se arrepintió Se bautizó. y fueron inmediatamente bautizadas. No hubieron estudios bíblicos, no hubieron tiempo de nada. O sea, Pedro dijo, arrepentidos y bautícese. Y se arrepintieron y se bautizaron. Simple, como eso. Pero es que en aquellos días también se vivía la palabra. ¿Cómo? En aquellos días se vivía la palabra. Se vivía. Bueno, Se tenía conocimiento de lo que Jesús estuvo haciendo y predicando. lo que pasa aquí, lo que nosotros vemos, esto es nuevo, esto no había sucedido nunca Esto no antes. había salido, no Nunca había pasado. sucedido antes. Porque Jesús dijo que hacían prosélitos los fariseos, los saduceos, hacían prosélitos, buscaban, ¿verdad?, para ganarse a uno. Pero aquí, con una simple predicación de Pedro, se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Y fue porque el Espíritu Santo de Dios tocó el corazón de esas personas. ¿Me entiendes? Y hoy día sucede, y puede suceder en cualquier lugar porque tenemos todavía el Espíritu Santo de Dios. O sea, lo que tenemos que entender nosotros es que el Espíritu Santo se vino a quedar en la iglesia. En la iglesia. Y es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Ahora, ¿dónde vive el Espíritu Santo? ¿En el templo, en la iglesia o no? ¿A dónde está? En nosotros. Está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios vive y mora en nosotros. Está dentro de nuestra vida, ¿verdad? Ya se nos está yendo al tiempo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Algo sucedió maravilloso en ese lugar. Hay algo que se llama koinonía, ¿verdad? Comunión. Algo sucedió, y es lo que hoy día nosotros vemos en las iglesias cuando el Espíritu de Dios está en medio de una iglesia. La gente siente como una amistad, nos sentimos como verdaderamente una familia. Es algo que el Espíritu de Dios hace, que se llama koinonía. Y la koinonía es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer que se logre en un ambiente donde es el Espíritu Santo que está en medio. Hermano, lo importante de todo lo que hemos hablado hoy día es que es el Espíritu Santo quien hace este trabajo, sí, usando hombres que estén dispuestos. Así. Estos apóstoles se dispusieron, entregaron sus vidas, dejaron todas sus cosas, ¿verdad? Y se fueron detrás de Jesús, y ahora están aquí en Jerusalén. Y están comenzando la obra que vamos a empezar a estudiar, ¿verdad? Que estamos empezando ya a ver qué es lo que sucede con esta iglesia de aquí en adelante. Pero lo importante es que aquí comienza a tomar control de la iglesia el Espíritu Santo de Dios. Es el que a través de la palabra toca el corazón de la gente, es el Espíritu Santo el que redarguye los corazones de las personas, es el Espíritu Santo el que nos hace sentir culpables, es el Espíritu... ¿Cuántos saben que necesitamos el Espíritu Santo? Es importante, porque Él es el que hace que nos sentamos culpables, es el que nos hace ir delante de Cristo, es el que nos transforma, es el que nos cambia, nos da una nueva naturaleza, nos transforma en otras personas, en fin, es el Espíritu Santo de Dios, y es el que hace que todos los convertidos puedan estar juntos, ¿verdad? Y dice ahí que vivían juntos, ¿verdad? A las afueras de Jerusalén, ¿verdad? En un terreno, ahí estaban todos en carpas, viviendo juntos, compartiendo el pan, se juntaban en el templo, adoraban a Dios todos juntos. Algo nuevo, 3,000 personas, más las visitas. O sea, cada reunión había cualquier gente. Y no solamente eso, compartían el pan, y, ¿verdad, hermano? ¿Cómo están? ¿Verdad? Algo hermoso. Compartían el pan, comían, oraban juntos. Y ¿verdad? El Señor dice que añadía. Y el Señor añadía. Y el Señor... Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor no es terror, sino respeto. Respeto, reverencia. Reverencia, ¿verdad? Y empezaron a darse cuenta que algo está sucediendo con toda esta gente. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común las cosas. Mire, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad. O sea, llegó a ser una unidad tan increíble que ya no pensaban en sí mismos, sino pensaban en los demás, en que estemos todos bien, pasémosla bien, disfrutemos la vida, estemos juntos, ¿verdad? Con alegría y con sencillez de corazón, alabando al Señor, ¿verdad? Y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo significa que eran amables, la gente, ¿verdad? Ya no robaban, ya no mentían, trataban de hacer las cosas correctas. Buen testimonio. Buen testimonio. Eso fue lo que pasó en aquel momento. Y entonces dice que Dios empezó a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow, interesante. Yes. No sé si alguien quiere comentar algo más. Wow, yo creo nomás cuando vemos eso de que están juntos, ¿verdad? Tenemos que recordar que son 3,000 personas, ¿verdad? Porque pensamos, se quedaron algunos, se quedó ¿verdad? poquito, se quedó un grupo con los apóstoles, se convirtieron 3,000, pero no, como que se nos va de la mente. Yo creo que la idea de que son 3,000 personas que se quedaron ahí, muchos se quedaron ahí en Jerusalén. Ya. Entonces, cuando hablamos de que estaban compartiendo, que vendieron todas sus posesiones,
¿verdad? Que comían, que cantaban, alababan, estudiaban juntos. Estamos hablando de 3.000 personas, todas así. Qué increíble Así es. ver eso, ¿verdad? Y aquí lo que acabamos de leer, ya, de ahí hasta aquí ya han pasado un lapso de tiempo. Sí. Ya Lucas está relatando de que después que pasó todo eso ya empezaron a reunirse, a vender las propiedades, hasta Oraban, juntos, o sea, ha pasado, ya pasó un alababan tiempo. al Señor, y ya, yo sé que ya, como que ya había tomado forma la iglesia. La iglesia ya había tomado forma. Y la iglesia ya no era en el templo, sino eran las personas. Ya. Lavadas, cambiar, renovadas. En fin, qué tremendo, ¿verdad? Qué poderoso. Y eso es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Que está con nosotros. Es necesario que yo me vaya, dijo Jesús. Es necesario. Jesús fue importante estando en la tierra con sus discípulos, pero les decía, es necesario que yo me vaya. Y yo pienso que aquí ahora entendieron por qué Jesús les decía. Me imagino. ¿Verdad? Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Porque ellos se han de haber quedado super disappointed, right? Cuando vieron que Jesús se fue. ¿Verdad? Desanimado. Tu jefe, tu patrón, tu amo, tu señor, te deja solo. Así como que él dice. Ya. Y pensando de que les dijo, les voy a mandar la promesa, y muchos de ellos a lo mejor, ¿será que va a pasar? ¿Será que va a llegar? ¿No va a llegar? ¿O qué va a pasar? Muchos dudaron, porque acuérdense que dijimos que habían más de 500 en una oportunidad, y ahí en el aposento habían 120. Los otros 380 como que se desinflaron, se fueron para sus casas, dijeron, no, esto no tiene sentido, esto no me va a pasar nada, ¿verdad? Pero interesante, hermanos amados, ya se nos fue la hora y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra, porque podemos leerla. Y una cosa interesante es, yo quiero nomás mencionar algo, dice que ellos lo que hacían es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, pero terminás diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que estaban en las enseñanzas. Estaban. ¿Y cuál era la enseñanza, hermano? No había libro, no había Nuevo Testamento. No había. No había. Pero sin embargo, yo creo que de pronto se paraba a Juan y decía, hermanos, yo estuve con Juan. Y lo vimos que venía caminando sobre el agua. Y nos decía, y recordaban, ellos, los apóstoles, hablaban todas las enseñanzas que Jesús todas las maravillas hablaba. Que vieron de Dios. Y se cumplía lo que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu sobre vosotros. Y Él les recordará. Y recordará todas las cosas que yo os he dicho. Ya. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú lees, te recuerda. Porque tú te das cuenta cuando le vas a predicar a una persona o cuando vas a evangelizar a alguien, ¿quién es el que te recuerda los versículos? ¿Y quién es el que te recuerda eso? Es el Espíritu Santo de Dios, que empiezas a hablar y te empiezas a dar cuenta de que dijiste cosas que no las tenías planificadas decirlas. Así es. En el momento que tú estás hablando, es el Espíritu Santo de Dios el que te da esas palabras para que lleves a esa persona a las plantas del Señor. Así es. Y el Espíritu Santo nos recuerda palabras de Jesús. No como esa señora que un día la atacaron y se defendió y le dijo un montón de groserías a otra señora y después le dijo, ¿qué te crees, que el Espíritu Santo no me va a dar palabras para defenderme? El Espíritu Santo da palabras para bendición. Palabras de Jesús. Y bueno, pero bueno. El chiste de la abuelita. ¿Cuál es la abuelita? La que vino, la que andaba manejando, pues. La del bebé. Este chiste largo lo contamos la otra semana. El de saludo hawaiano. Muy buena. Bien, hermanos amados, con esto estamos terminando. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que estas palabras que estamos aprendiendo las vamos guardando en nuestras vidas. Todo este conocimiento es bueno tenerlo en nuestro corazón porque hace una tremenda diferencia, no más creer cositas que saber lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Así que, Pastor Marcos, ¿te nos puedes despedir esta noche? Amén.